Hola, buenos días. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. Soy José Lorite y esto es La Vid Verdadera Podcast. Bienvenidos a este programa, a nuestro primer episodio de La Vid Verdadera Podcast. Es un programa conducido por los jóvenes de nuestra iglesia, aquí en Granada. Y bueno, nuestra intención es poder llevar el mensaje de Dios, acercarte un poquito más cada lunes a Dios, tratando diferentes temas polémicos, divertidos, con diferentes invitados, pero siempre intentando acercarte más a Dios. Como decía en nuestro primer episodio, estamos un poquito nerviosos, pero también ilusionados, emocionados de que Dios pueda hablarte en esta mañana. Para estrenarnos, pues queríamos tratar el tema que da nombre a este programa y también a nuestra iglesia, que es la vid verdadera. Y para ello tenemos a José Manuel Martínez, que es nuestro pastor aquí en Granada. Hola José Manuel, buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Primero, pues eso, agradecerte de parte de todo el equipo que estés con nosotros en nuestro primer día. Eres más que bienvenido y seguro que volveremos a vernos aquí también en este programa. Muchas gracias. Y bueno, José Manuel, sin tardar más en empezar el tema, quería preguntarte por qué la vid verdadera. ¿Qué significa? ¿Dónde aparece ese concepto? Bueno, para empezar, decir que la vid verdadera es Jesucristo. Nosotros tenemos ese nombre en la congregación en honor a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, que es Jesús. Nosotros podemos decir que estamos en la vid verdadera. Nosotros estamos en Él, cualquier creyente, cualquier cristiano, pues está en la vid verdadera. Y solo queremos darle la gloria a Él y honrarlo a Él. Y eso aparece en la Biblia, ¿no? Nos pasamos que Jesús dice que es la vid verdadera porque aparece en la Biblia, ¿no? Aparece en un versículo. Sí. El significado de lo que es la vid verdadera, o el concepto, dicho como tal, de la vid verdadera, viene de un original que literalmente significa, la vid verdadera significa la genuina. También se dice que es la auténtica, la real. Eso es lo que significa la vid verdadera. Y el concepto lo tomamos, por supuesto, del Evangelio. Permíteme que te comparta el versículo del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, en el que Jesús mismo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces de ahí nosotros tomamos ese concepto, esa idea, ese nombre de la vid verdadera, que es Jesús. La vid era un símbolo en la nación de Israel, era símbolo de Israel, era el emblema, fíjate qué interesante, el emblema que salía en las monedas de los macabeos. Los macabeos fueron los judíos que se enfrentaron a los griegos, y también muy interesante que una de las glorias que había en el templo, en el lugar, la fachada, podríamos decir, del lugar santo, era una gran vid de oro, y había hombres que eran pudientes, que estaban bien, tenían dinero, y para ellos era un honor poder aportar de su oro para por lo menos que una uva participar en ese racimo de esa vid. Entonces está cargado de simbolismo, ¿no? Para Israel. Jesús habla muchas veces con parábolas, con figuras, que la gente entendía ese lenguaje simbólico, y por eso este nombre, de la vid verdadera, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros como iglesia queremos estar conectados a esa vid verdadera, como pámpanos que somos, ¿no? De esa vid. Cuando leemos ese versículo un poquito más adelante, hace referencia a eso, que como Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, y dice que tenemos que dar fruto, y si no dar fruto, pues será cortado. ¿Qué significa o qué hace referencia dar fruto? Porque un árbol es fácil, ¿no? Un naranjo, pues da naranja. Sí. Pero si hablamos de que nosotros somos esos pámpanos, ¿cómo un ser humano puede dar fruto? Sí. Bueno, pues permíteme que vayamos de nuevo al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Luego en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8,
Dice el Evangelio: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, como tú bien has dicho, cuando hablamos de fruto, entendemos que hay un árbol que da ese fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Un árbol es malo si da frutos malos, un árbol es bueno si da frutos buenos. Eso también son comparativas con nuestras vidas, ¿no? Si yo estoy conectado como un pámpano a Jesucristo, y es decir, tengo una relación con el Señor, tengo una relación con Él, voy a llevar un fruto, voy a dar un fruto que glorifique a Dios, ¿no? Cuando estoy conectado a Cristo, como ese pámpano que está conectado a la vid, el fruto es que soy justificado por el Señor, soy santificado, pero está claro que en mi vida va a llevar un fruto, y va a haber un fruto de arrepentimiento, va a haber un fruto, como nos enseña la palabra de Dios, que escribe el apóstol Pablo, el llamado fruto del Espíritu. Se va a ver el amor, se va a ver el gozo, la paz, la templanza. Entonces, ¿qué significa dar fruto? Pues significa que si estoy conectado a la vid, podríamos decir, a la raíz que sustenta, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice que la raíz es la que sustenta las ramas, no al contrario. Entonces, como la raíz va dando esa savia y esa vida, ¿verdad?, a todo el tronco y a todas las ramas, y hace posible que luego pues pueda florecer y pueda venir un fruto, nosotros cuando estamos conectados a Cristo, pues vamos a llevar un fruto. Si estamos conectados a otras cosas, por supuesto que vamos a dar otro tipo de fruto también, ¿no? Y cambiándose un poco de tema de los frutos, es curioso, a lo mejor hay alguien que está preguntándoselo, yo me lo preguntaba, ¿por qué no dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos? O sea, ¿por qué dice que es la vid verdadera? ¿Eso implica que hay una vid que no es verdadera, una vid falsa? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si Jesús dice yo soy la vid verdadera, en cierta manera lo que Jesús dijo, yo soy la vid auténtica, la de verdad, la original, ¿no? Entonces es verdad que eso implica que hay otras que son falsas. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dice: si el Hijo os libertare, refiriéndose a sí mismo, seréis verdaderamente libres. Entonces yo pensaba, si dice el Señor que conocer la verdad me va a ser verdaderamente libre, es que se puede ser falsamente libre. ¿Y cuántas veces hemos dicho o escuchamos a personas decir: yo hago lo que me da la gana, o yo hago con mi vida lo que yo quiero, yo soy libre para hacer lo que me da la gana? Pero realmente es un autoengaño, porque la Biblia, el Evangelio nos enseña que el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que practica el pecado realmente no está haciendo lo que le da la gana, está haciendo lo que el pecado dice en ese momento que tenemos que hacer. Y la palabra del Señor nos dice que cuando uno es vencido por algo o por alguien, venimos a ser siervos o esclavos de aquel que nos venció. Yo me encanta poder decir que Jesús me venció con su amor, que Jesús me venció con su verdad, y que puedo ser ahora esclavo de la justicia, no de un vicio, no de un pecado, no de un hábito, ¿verdad?, no de una forma de ser, ¿no? Jesús también dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dice: no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, si el Señor dice: mi paz os dejo y no os la doy como el mundo la da, es que el mundo también tiene sus imitaciones, hay imitaciones de la paz. Entonces, tú me estabas preguntando, ¿hay una vid verdadera? Porque también hay otra vid que puede ser falsa. Pues sí, durante mucho tiempo Israel se ha sentido como la exclusiva de Dios, ¿no? Ellos entendían, se representaba la nación de Israel como la parra o la viña de Dios. Entonces, los judíos pensaban, muchos de ellos, que por el hecho de pertenecer a la nación de Israel, ya eran los sarmientos de la vid verdadera, de esa verdadera vid de Dios, ¿no? Pero ahora aparece Jesús, viene Jesús
y les dice, no, yo soy la vid verdadera. Ahora Jesús entra en escena y dice, la vid verdadera soy yo. Y les dice, por tan solo el hecho de ser judíos, no tenéis salvación. Por el hecho de tener esa nacionalidad no significa que ya tenéis vida eterna, ¿no? Entonces lo único, Jesús le enseña y nos enseña a todos, lo único que nos puede salvar y dar una vida eterna, una vida abundante, porque Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia, ¿sabe? Es estar unidos vitalmente. Me gustaría que nos quedemos con ese concepto bien claro. Estar unidos vitalmente a Cristo. No se trata de una religión, no se trata de mi religión, se trata de una relación. Jesús viene ahora a traer no una religión nueva, sino a ofrecer al hombre una relación con Dios. Dios es santo, el hombre es pecador, el pecado nos separa de Dios, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Son versículos literales de la palabra de Dios. Entonces, el Señor ahora lo que trae es y nos ofrece una relación. Yo no podía relacionarme por mi pecado con un Dios santo, pero por medio de Cristo es el puente de oro, es la vid verdadera, es el puente que hace que el Dios santo pueda tomar la mano del hombre, el hombre caído, el hombre pecador. Porque Dios nos dice también su palabra, cuando Pablo le escribe a Timoteo en una de sus cartas, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Por eso cuando me preguntan, ¿hay una vid verdadera y hay otras vides que son falsas? Por supuesto, podemos autoengañarnos con la religión. Hay personas que piensan que por haber nacido en un país nominalmente llamado cristiano, o porque sus padres son creyentes, o porque me bautizaron de chico, ¿verdad? Por tradición, que ya por eso he heredado ya y soy un cristiano. Pero quisiera dejar bien claro en este programa que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y esos hijos no se forman por voluntad de sangre ni voluntad de varón, dice la palabra de Dios, sino que viene de Dios. Ese nacimiento espiritual, el poder ser hecho un hijo de Dios, no es por nuestra buena voluntad, nuestras buenas intenciones o tener una buena religión, sino que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y no quiero extenderme, pero quiero dejar muy claro, José, cuando me pregunta, ¿vid verdadera, vida es falsa? Mira, Jesús es categórico. Cuando Jesús entra en escena, es categórico. A mí me han dicho a veces, es que ¿tú crees que tu religión es la verdadera? Es que eres muy extremista en tus aseveraciones o eres muy contundente. No, yo no quiero hablar mis palabras, ni mis declaraciones, ni mi religión es la que salva, ni mi ideología, ni mi filosofía. Quien salva es Jesucristo. Y Jesucristo es categórico cuando entra en escena, cuando aparece y dice, yo soy la vid verdadera, pero también dice, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, eso es tremendo. Está diciendo, él no dice yo soy una puerta, él dice yo soy la puerta de la salvación. Él no dice yo soy una de tantas vidas que son interesantes, que son buenas para poder elegir. No, él dice yo soy la vid verdadera, la auténtica, la de verdad. Entonces por eso confiamos en las palabras, en los valores absolutos de Jesús, que es Dios hecho carne, el verbo se hizo carne. Entonces estamos hablando de, por si alguien se está preguntando, ¿no? Hablando de que no es tanto una religión, sino una relación de estar en la vid verdadera, esa palabra que a veces también hemos hablado nosotros, ¿no? De ese recalcar de en la vid verdadera. ¿Cómo podemos estar en la vid verdadera? ¿Cómo podemos estar en Jesús para tener esa relación? ¿Y cómo podemos dar esos frutos, que dice también ese mismo versículo, para no ser cortados? Bueno, en primer lugar necesitamos ser reconciliados con Dios. Alguien podría decir, pues yo no estoy peleado con Dios. Bueno, la palabra del Señor nos enseña
que somos enemigos de Dios, incluso en nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, en no rendir cuenta a Dios, vivir de espaldas a Dios sin tenerle en cuenta, ¿verdad? Entonces necesitamos ser reconciliados. El mismo apóstol Pablo decía que él había recibido, los cristianos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Entonces el mismo apóstol Pablo llega a decir que es como si Dios mismo rogase por nosotros, por la iglesia, reconciliados con Dios. Yo, a todos los que nos estén escuchando o viendo, usando este ministerio de reconciliación que hemos recibido a los creyentes, yo quiero pedirte, a aquel que nos está escuchando y nos está viendo, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Él. ¿Y cómo puedo reconciliarme con Dios? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 1, él nos enseña y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quiero tener paz con Dios, el único medio es Jesucristo. La única obra salvadora que me puede reconciliar con Dios es lo que Jesús hizo en la cruz por mis pecados. Entonces, ¿cómo puedo estar ahora en esa vid para poder llevar fruto? Bueno, déjame que te comparta algunos versículos de la palabra de Dios, pero en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 15, que es donde aparece la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Jesús dice: vosotros sois los pámpanos. Bueno, el verbo dominante, José, que encontramos en ese capítulo 15, el verbo dominante que aparece una y otra vez es permanecer. Es permanecer. Yo creo que algo que todos entendemos con esto de los móviles, cuando vas a cambiarte de compañía, sí, o que yo creo que todos preguntamos, ¿esto tiene contrato de permanencia? Y a veces para que te den una tablet o te den un móvil nuevo, que tienes que tener un contrato de permanencia por X tiempo, ¿no? Bueno, con el Señor no es que se haga un contrato, pero en cierta manera, para que entendamos, realmente, para que nosotros podamos llevar fruto, un fruto que glorifique a Dios, un fruto espiritual, agradable a Dios, tenemos que tener permanencia con el Señor. No puede ser que un día te sigo, otro día no. Ahora me interesa seguir a Dios, ahora le pido a Dios porque tengo este problema, ahora vivo de espalda a Dios, ahora vivo como me da la gana, ahora iré un tiempo a la iglesia porque tengo un problema gordo, a ver si el Señor me lo soluciona. La clave es permanecer, ¿no? Que los discípulos permanezcan. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, una relación tremenda, qué bueno, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces necesitamos permanecer en él. Si yo permanezco en él, tomo de su vida, entonces es cuando realmente puedo llevar mucho fruto. Y ser humilde y decir: Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Yo creo que Dios va a permitir que lleguemos a puntos en nuestra vida en los que tengamos que reconocer: Señor, es que separado de ti, lo único que sé hacer es pecar. Yo creo que el hombre, a lo largo de la historia, en más de 6.000 años de humanidad o de historia de humanidad, hemos demostrado que somos capaces de autodestruirnos y perdernos a nosotros mismos, pero nunca hemos demostrado poder salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Jesús significa Salvador. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tú me estabas preguntando cómo estar en la vid, cómo es que yo puedo llevar fruto. Si cortamos una rama viva, verde, de un árbol, de un arbusto, es cuestión de tiempo que eso se seque, ¿verdad? Si sacamos un carbón encendido de una chimenea, es cuestión de tiempo que se apague. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, José, muy claro, que sin Cristo no tenemos vida espiritual. La palabra de Dios nos muestra muy claro que sin Dios, apartados de Dios, estamos muertos, espiritualmente hablando, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos esa conexión de vida con el Señor. Ahora, si llevo fruto, dice que no seré cortado, porque el que no lleva fruto se corta, se seca
y se muere y se echa al fuego, ¿no? Porque he leído acerca de la madera de una parra, de una vid, y realmente mucho uso no se le da. No puedes coger esa madera para hacer un buen mueble, unas buenas puertas, una buena estantería. No, si acaso se usa para encender fogatas, encender un fuego, encender un horno y poco más, ¿no? Entonces, muy importante, si no llevo fruto, estoy cortado, estoy seco, voy a ser cortado. Sí. Ahora, si llevo fruto, no voy a ser cortado, voy a ser podado, que eso significa que Dios me va a tratar, me va a limpiar, va a quitar lo que sobra, va a poner lo que falta, y eso es una bendición porque llevaré más fruto todavía para el Señor, ¿no? Pues ya para terminar, para no alargarnos más, ¿qué le podrías decir también a modo de conclusión a nivel personal a estas personas que nos pueden estar viendo o escuchando y que no conocen de lo que estamos hablando, no conocen la vid verdadera, no conocen a Jesús? Bueno, la conclusión que yo le diría a las personas que no conocen a Jesús, no le diría lo que a mí me parece. Yo quisiera terminar con un versículo de la palabra de Dios para aquellos que no conocen a Jesús, que no tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, que no tienen una seguridad de vida eterna. Pues lo que dice la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. Yo creo que todos queremos esa vida eterna. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, eso es lo que le digo yo a los que nos ven, a los que nos oyen. Es de trascendencia vital para tu vida conocer a Jesús, porque conocer a Dios, conocer a Jesús, en eso te va la vida eterna. El destino de tu eternidad consiste en eso. Lee tu Evangelio, lee tu Biblia que tienes en tu casa, métete en tu cuarto, clama a Dios, dile: Señor, quiero conocerte, revélate a mi vida, quiero tener una relación contigo. Si tú eres real, si tú estás vivo, manifiéstate a mi vida. Y lee los Evangelios, lee la Biblia que tienes en tu casa, ábrela y dile: Señor, háblame, date a conocer a mi vida. Y ahí es donde realmente vas a poder tener esa vida que solo Dios puede dar. Pues muy bien, una vez más, pues darte las gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio. Gracias a vosotros. Y nada, gracias también a todos por los que te estáis escuchando y viendo. Esperamos de verdad que sea de mucha bendición y alguien que de verdad le haga falta escuchar este mensaje, pues que lo pueda escuchar. Esa es nuestra oración, nuestra petición. También recordaros que podéis contactar con nosotros por si queréis plantear alguna duda o hablar, ¿vale? A través de nuestras redes sociales, y podéis suscribiros también en YouTube para ver cada lunes un episodio nuevo y también cada domingo la predicación de nuestra iglesia. Así que nada, sin más, muchas bendiciones y que tengáis muy bendecida semana.